honor de contar con la presencia de un gran dirigente político, un joven brillante que ha dado cátedras del bien accionar en la política. Iván Lorenzo es senador de la provincia de Elías Piña y además ahora viene en condición de vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y es uno de los hombres fundamentales en los debates de esa organización política. Bienvenido, Iván. Gracias. Un honor tenerte por aquí. No, el honor es mío. Quiero agradecerte la presentación. Le he dicho al país que soy un joven. Buenos días. Pero para yo guillarme, porque eso es para engancharse a esa juventud. Claro. Iván, el Partido de la Liberación Dominicana fue visitado por el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno, o por el gobierno más, que aunque fueron los presidentes del PRM y Yayo, realmente es el gobierno que anda buscando concertación con los diferentes partidos políticos y con la sociedad, a partir de lo que puede avisorarse como una crisis internacional que nos podría afectar, que ya nos está afectando a la República Dominicana. Pero entonces el presidente Danilo Medina ha desnudado a la comisión, andan sin plan, andan a la brigandina, vinieron a oírnos. Lo que Danilo piensa que lo que fueron fue a beberle el café y más nada. ¿Tú cómo la ves como vicepresidente del PLD? ¿Cómo tú ves esa comisión y qué tú crees? ¿Cuáles son las expectativas en torno a este Mira, tema? Lo que ocurrió antes de ayer evidencia que el Partido Revolucionario Moderno llegó a la presidencia, alcanzó el poder sin ningún plan y se ha seguido manejando de esa manera. Ellos viven el día a día. Y yo lamento sobremanera que un instrumento tan importante como es el diálogo y la concertación, sobre todo con la alta dirección y el liderazgo nacional, ante cualquier coyuntura difícil se hace necesario, pero no se puede festinar, no se puede relajar. Recientemente el Partido de la Liberación Dominicana acudió a un llamado a propósito del tema haitiano y se trabajó por 2 meses consecutivos. Sin embargo, no hay resultado de esas reuniones y de esa mesa de trabajo que se crearon en el marco de esa discusión. Y una vez más, parecería que están relajando ese mecanismo tan importante de la democracia. Pero además, parecería que el PRM no ha interiorizado que ellos ganaron las elecciones del año 2024. Ellos, ante las coyunturas difíciles, quieren que seamos nosotros que gobernemos. Yo no voy a visitar absolutamente a nadie sin un plan. Yo tengo que abocarme a discutir lo que yo pienso hacer como gobierno para ver en la medida que la oposición puede colaborar. El Partido de la Liberación Dominicana siempre va a estar abierto a colaborar cuando se trate de un tema nación. Ahora bien. Perdón, Iván, tú mencionas que no tienen un plan y que no han interiorizado que ganaron, que quieren que el PLD gobierne. Lo dices porque en las reuniones que los han invitado, ustedes repetidas veces ven que no tienen el plan hecho y que están esperando que ustedes les den las pautas. Es que viven el día a día. Llegaron sin planificación. Cuando tú examinas el comportamiento de los 5 años, te va a convencer que lo único que saben hacer es gastar dinero, el dispendio. Ante una coyuntura como esta, los gobiernos, los pueblos progresan cuando los gobiernos trabajando. Entonces, pero tú tienes que planificar las cosas porque en determinada coyuntura pueden ocurrir cosas como las que nos están ocurriendo ahora, de las que tú tienes que estar preparado. Pero ¿cómo tú te preparas? Bueno, mira, cuando no hay dispendio. Para que ustedes tengan una idea, el gasto corriente ha llevado al gobierno que preside Luis Abinader prácticamente a endeudarse para cubrir nómina. Para que los amigos televidentes tengan una idea, el partido de gobierno ha aumentado la nómina, el gasto de remuneración en más de 144 mil millones de pesos. Lo que va en por el encima. 144 por encima de lo que había. Eso es exorbitante. Y más de 800 mil millones en el gasto de los subsidios. Sí. El gasto corriente. Y las pensiones. Entonces, también la han aumentado. Dentro del gasto corriente hay un capítulo que son las pensiones, que son más de 50 mil millones de pesos en pensiones especiales. Entonces, ¿qué quiero decir? No se ha preparado, porque yo voy a hacer un símil con una historia que me hizo un gran amigo.
que en la década de los 90 él tenía una pequeña compañía de seguros y un amigo llegó a una posición importante y le permitió asegurar una gran empresa, pero él no la reaseguró. Entonces él vivía el día a día, se fue en un crucero y él lo único que salía y llamaba al centro de la ciudad a ver si había algún incendio. Así vive el PRM, gobierno. Porque él no había reasegurado, él sabía que era hombre muerto porque él no reaseguró, él se quedó con todo el dinero. Así vive este gobierno, del día a día. Se levanta a ver qué ocurrió, se nubló. Mira, algunos dicen hay que declarar un estado de emergencia o no, y así se vive, sin ningún plan. Entonces, obviamente, cuando visitan al compañero Danilo Medina, tienen que decirse a qué han venido. Porque por un lado dice que no están convocando un diálogo nacional y por otro lado no llevaron ningún plan. ¿En qué necesita que le colaboremos? ¿Y consideras que está correcto eso que hizo el presidente Danilo Medina, de que lo toman en cuenta para una reunión precisamente para que él lleve los años de experiencia que tiene y él inmediatamente sale de la reunión, sale y le dice a la prensa todo lo que sabemos que le dijo, que fue negativo? Porque Danilo actúa con transparencia. Si tú me visitas, obviamente el que más rango tenía político es Danilo Medina, por consecuencia el que más rango político que le da parte a la opinión pública nacional. Y o sea, dijo, o fue Iván que no le gustó que él fuera el único presidente. No. Porque no fue el presidente Luis Abinader. No. Es que se anunció la comisión que iba. Él la recibió Danilo sabía. Gentilmente. Si ellos van con un plan, entonces ya estaba convocado el comité político. A propósito de esa visita. No hubo esa discusión que te plantea Yamel de que, por ejemplo, el presidente Fernández ha dicho claro que hay un orden jerárquico que hay que respetar y que no pueden invitarlo a una reunión el presidente de la República para mandarle tres secretarios, 3 ministros. No, pero por lo general hay un equipo que prepara cualquier reunión de alto nivel. Tiene que haber una comisión que prepare los temas y que prepare el ambiente para una importante discusión. No lo hay. No llevaron un plan, pero tampoco se va a convocar, y ellos los han dicho, no se va a convocar un diálogo entre los presidentes. Entonces, y yo le pregunto a ustedes, ¿a qué fueron? Eso le iba a preguntar, o sea, ¿qué hicieron? Nada. ¿Solamente fueron a tomar café o qué? Lo mismo que hace Marcos Díaz. Nada. A nada. Iván, eso está muy interesante. Mira, hay algo que es cierto, y es que el PRM llega al poder como un acto de sorpresa. Esto porque el país votó, es un voto que recibió el PRM, un voto de castigo que se le dio al PLD por cuestiones que pasaron en su gobierno, por cuestiones que pasaron en el entorno del presidente mismo. Sin embargo, el país se ha dado cuenta... Y diga por el dinero que la USAID colocaba en sicarios de la comunicación que asesinaban moral todos los días. Eso también fue importante. El efecto USAID, el efecto internacional, la presión que internacionalmente las potencias siempre van efectuando sobre las naciones como la nuestra. Pero la verdad es que el país se ha dado cuenta, Iván, sobre el transcurso de los años, que estas personas no han aprendido, porque a lo mejor dijimos, bueno, después de que pasen 2 o 3 años ellos aprenden. Pero hemos visto cómo situaciones como esto, aún de los avisos que hay que dar en temas de condiciones de emergencia, como estamos viendo recién ahora con las lluvias, hasta ahí se está fallando. El pueblo se está dando cuenta de que esta gente no aprende. El tema del expendio, como mencionas, es importante, lo exorbitante, el gasto que se está teniendo, y sobre todo que no se esté estableciendo nada contundente para resolver los temas. ¿Qué miradas tiene el PLD ahora en esta nueva oferta política que quiere hacer a la población, para que la gente entienda que este PLD que aspira nuevamente tiene algo novedoso que ofrecer? Mira, indudablemente que los efectos de la burrundanga que colocó el PRM al pueblo dominicano ha estado pasando. Los dominicanos y las dominicanas están despertando y hoy pueden equiparar las realizaciones del gobierno del PLD versus el desorden que constituye el gobierno que encabeza Abinader y el PRM. Entonces yo no tengo dudas que en las próximas elecciones el pueblo va a votar mayoritariamente por el que lo hacía mejor, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Yo quiero compartir datos con la sociedad dominicana a través de este importante programa. Por ejemplo, ¿qué es lo que mueve la economía? Es el gasto de capital, lo que se invierte en infraestructura. En los primeros 3 meses que va de año, el gobierno solo no ha invertido 20.000 millones de pesos en el gasto de capital. ¿De qué estamos hablando? Que si la economía creció 2.1 porque no se
impulsó a través del gasto de capital, corremos el riesgo que siga descreciendo. Es lo que los economistas llaman deflación, estanflación. Sí, ahora no solamente vamos a tener un descrecimiento de la economía como pasaba en los años de los gobiernos del PLD, que crecía a razón de 5 y 6%. Ahora creció solo 2.1 y tenemos la amenaza de que puede crecer mucho menos. La famosa ralentización de Abinader. Exactamente, pero concomitantemente estábamos ahora en presencia del deslizamiento de la inflación. Fíjense que ya el Banco Central alertó. En el mes pasado fue 4.78, pero ya el Banco Central dice que pudiéramos estar rondando los 5, 6 puntos porcentuales. ¿Qué quiero yo decirle al pueblo dominicano? Que tenemos que prepararnos para lo peor. Es un gobierno sin planes, es un gobierno dispensioso. Fíjate que el gasto corriente ya está prácticamente en un 98%. Es un gobierno que solo es gastar. Es alegre gastando el dinero de los contribuyentes. Todavía están pensionando personas, otorgando pensiones especiales de 50, 80. Recientemente la ex gobernadora de Barahona y una ex compañera nuestra que había sido vicealcaldesa, como pago del transfugismo, fue beneficiada con una pensión especial de 50,000 pesos. Con el dinero de ustedes, los contribuyentes. Entonces, parecería que el gobierno lo único que le interesa es la rentabilidad política sobre la base del gasto dispensioso del dinero de los contribuyentes. Iván, qué bueno que mencionas el tema de USAID y el efecto que eso tuvo en elecciones que se produjeron en República Dominicana. El tema USAID, como dicen aquí popularmente, los quitaron. Afortunadamente. Entonces, esa influencia o esa... En Baní le dicen los repagilaron, en la forma que salieron la gente de USAID, los repagilaron. Entonces, con ese repagilo de la USAID, tenemos ya un nivel democrático menos contaminado. Sobre la base de esto, Iván, tenemos otro aspecto importante que afecta mucho a tu partido, el PLD, es la figura del líder Danilo Medina como presidente de ese partido, y es una apatía que hay con las fuerzas del pueblo. Son las fuerzas opositoras más importantes que tiene el país en este momento. Algunos vaticinan que va a ser muy cuesta arriba poder combatir con un gobierno en el poder si no hay algún tipo de acuerdo entre esas dos fuerzas políticas. ¿Tus opiniones sobre esto? Mira, con la voluntad de los pueblos no puede nadie. El ascenso al poder del Partido de la Liberación Dominicana no puede estar supeditado a que haga una alianza con tal o cual partido. Nosotros somos el partido de mayor vocación de concertación. Si se hace necesario, no obstante, Fuerza del Pueblo se alió y es corresponsable de lo que está pasando, porque el PRM no llegaría jamás si no hay una alianza con la Fuerza del Pueblo. De manera que en derecho, en materia de 241, es lo que le llaman la responsabilidad compartida. Sin embargo, nosotros no tenemos resentimiento. Nosotros somos el partido con más tiempo en el ejercicio del poder. Hicimos 16 años consecutivos. Somos la obra cumbre de Juan Bosch, el Partido de la Liberación Dominicana. El liderazgo que está en el PLD concentra la mayor experiencia en aporte desde una posición pública en la República Dominicana, de manera que no tenga temor el pueblo dominicano. Nosotros nos vamos a aliar con quien sea necesario, con quien esté dispuesto a aportar a la sociedad dominicana desde la democracia para alcanzar el poder. Obviamente, nosotros hoy estamos inmersos en un proceso sumamente importante y novedoso. Nosotros estamos haciendo una consulta popular, estamos poniendo el oído en el corazón del pueblo. Dios nos va a iluminar a escoger el hombre o la mujer que va a dirigir los destinos del país a partir del año 2028. Aparte de Dios, hay un problema orgánico, y es que hay que ir a una votación en la cual los participantes tienen diferentes niveles. La presencia de Gonzalo Castillo en el match, en el encuentro que van a hacer, como que recompone las fuerzas políticas que estaban moviéndose al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Francisco Javier tenía unas ínfulas, unas pretensiones, de repente sale Gonzalo, ahí está Francisco Domínguez Brito, una estrella de candidato, pero como que nunca sube a cierto nivel. Parece que la tacañería le hace daño, porque es un hombre bueno por todos los lados. ¿Y Barilejo cómo pero no es peor que un Barilejo. Pero un gran candidato. Cuando tú lo mides libra por libra, una persona con todas las condiciones para ser presidente de la República.
¿Qué va a pasar en el PLD si, por ejemplo, Francisco Javier no acepta que Gonzalo le gane una convención? Lo primero que yo tengo que decirles a ustedes, y tú lo sabes perfectamente, Freddy, el PLD es una constelación de estrellas. Mis compañeros que están aspirando a la presidencia son políticos experimentados todos. La madurez de ese liderazgo no abre espacio a disidencia porque no alcancemos una posición. Los PLDistas que están ahí corriendo fueron los que le sirvieron al país por más de 20 años. Hemos perdido y hemos ganado, se gana una batalla, ganamos una guerra. Yo no tengo dudas que su madurez nos mantendrá unificados de cara a las elecciones del año 2028. ¿Algún favorito en el partido? No. Lo primero es que yo pertenezco a la comisión que organiza. Los jueces hablan por sentencia. Cualquier opinión mía me compromete. Te escondiste por ahí. Compromete mi responsabilidad. Son todos superestrellas. Cuando Iván empezó, era un hombre de la absoluta confianza, sigue siendo un hombre de la absoluta confianza de Francisco Domínguez Brito, ¿verdad? Pero, fui procurador general adjunto de él. Adjunto de él. Sí. Pero ha ido desarrollando su liderazgo propio con muchísimo nivel, con muchísimo aceptación, y entonces ya tiene camino propio. Pero estás apoyando a quién en el... No, yo estoy en el ala institucional. Te pregunta, Alba, ¿con estoy quién? En el ala institucional. Yo pertenezco a la comisión que organiza el proceso. No va a caer, Fred, olvídese de eso. Bueno, me gustaría saber si el PLD, ya usted como vicepresidente del partido, tiene algún plan para que la ciudadanía vuelva a recuperar esa confianza que tenía antes en el PLD, porque sabemos que en el 2020 pasó un proceso donde la ciudadanía desconfiaba del liderazgo del PLD. ¿Tiene el PLD un plan? ¿Qué está haciendo? Precisamente yo coordino como vicepresidente del partido el secretariado Partido Sociedad. Yo estoy comprometido con la reconexión del PLD hacia la sociedad dominicana, porque no fue que el PLD se desconectó de la sociedad. Lo que pasa es que porque la sociedad se desconectó del PLD. No. Primero, en el año 2020, hay lo que le llaman la fatiga del poder, del ejercicio del poder. Ningún partido había gobernado 16 años consecutivos. El único partido y el único hombre que había gobernado por 3 periodos, 12 años, fue Joaquín Balaguer. Y eso fue en la década de los 70. Sin embargo, el PLD gobernó holgadamente por 16 años consecutivos. Entonces, se produce una fatiga en el ejercicio del poder. Y obviamente salimos del poder. Luego vino la instrumentalización de la justicia, el lawfare, que el partido que gobierna trató de sembrar el odio en la sociedad dominicana a un partido que había gobernado en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Quiso sepultar la obra cumbre de Juan Bosch, que es el PLD. ¿El PLD se siente agredido, perseguido? Indudablemente que ocurrió. Sin embargo, yo pienso que, mira, hoy hay 72 casos de corrupción sin contar el SENASA 2.0. Sin embargo, la honorable señora Procuradora General de la República no le dice al país qué ocurrió, por ejemplo, Freddy, con el caso al que ella hizo alusión en el año 2021, el 11 de diciembre, que es la mega corrupción del Ministerio de Educación, donde don Ángel Hernández le hizo un informe a ella y al presidente de la República que nunca entregaron 300.000 dispositivos electrónicos que el ministerio pagó y que se contrataron 600.000 butacas y se pagó el 20% y solamente se entregaron 80.000. Para que la sociedad dominicana tenga una idea, SENASA y SENASA 2.0 no es la mitad de lo que se llevaron en los actos de corrupción de educación. ¿Cómo fue? 2 veces el dinero que se robaron en SENASA es lo que se desaparecieron en educación. Sin embargo, fue en el año 2022 que la procuradora dijo que habría una investigación. Los abogados saben que ya prácticamente se ha extinguido la acción penal de conformidad con la normativa procesal penal. Y de conformidad con la ley 1015 pudiéramos estar hablando... Si ella dio inicio bueno, ella anunció que inicia... Lo anunció, pero tiene que haber un documento, Bueno, quiera Dios que no lo haya iniciado, porque eso fue en el marco de un reconocimiento que le hizo el grupúsculo que vivía de USAID, la participación ciudadana. Entonces, se dio a conocer a la opinión pública nacional de esa investigación y no pasó nada. Doña Milagro se ha burlado del Ministerio Público, va a reclamarle que ella ha llevado 72 expedientes, entre ella y el director de compras y contrataciones, y que la Procuraduría no le ha dado respuesta a la corrupción del PRM.
parecería que estamos viviendo la época de la impunidad. Entonces, todo esto con lo que está ocurriendo, y quiero saludar el esfuerzo que ha hecho la honorable señora embajadora de los Estados Unidos con el tema corrupción y el tema narcotráfico. Esto estaba manga por hombro en este país. Afortunadamente, por lo menos el tema del narcotráfico, con el cierre y luego la apertura de la DEA, de la oficina de la DEA, aquí yo pienso que de alguna manera está ayudando considerablemente en esos temas. Pero eso fue lo que ocurrió a partir de que el PRM ganó, que se instrumentalizó la justicia, solo por crear el repudio de la sociedad dominicana hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Iván, tú mencionas una frase importante, un precepto que se llama la fatiga del poder. 16 años de gobiernos y muchos están... El desgaste famoso. El desgaste. Muchos están de acuerdo de que los gobiernos de Danilo Medina han sido cruciales para el desarrollo y el crecimiento del país. 16 años más tarde la población empieza a sentir un hastío, y para nadie es un secreto que ese hastío viene especialmente sobre el asidero que le dio a USAID, a Participación Ciudadana y a gente que estaba irritada por un tema de corrupción de gente muy cercana a gente en la más alta esfera del poder. Se hacen escándalos con la misma figura presidencial. El PLD, la única razón, la única tacha de las cosas que se le acusó era que la gente muy cercana al presidente estaba cometiendo actos de corrupción y que estaban abusando del poder para mantenerse y para usufructuar del erario público. ¿Qué tiene el PLD ahora como partido, como equipo nuevo, que ofrecer a la población en términos de confianza de que cosas como esta no se vuelvan a repetir? Mira, lo primero, que no hay una sola persona que esté siendo objeto de investigación de la cercanía del compañero presidente Danilo Medina que estuviera en una posición. Lo segundo, si las personas que han sido objeto de investigación no tienen una sentencia firme, por eso cuando al fiscal que están procesando se inició la investigación, lo primero que dijo el gremio que aglutina a los fiscales, el debido proceso, la tutela judicial efectiva. Cuando haya una sentencia firme, entonces yo te voy a decir, yo no me inmiscuyo en los temas que están apoderados en los tribunales. Cuando fui senador solo pedía que no se dañe. Por ejemplo, ¿con qué yo no estoy de acuerdo? Con el sensacionalismo, con que se dañe la imagen de una familia, que se atropelle la dignidad de una familia como se hacía en contra de los PLDistas. Por ejemplo, Jorge Pura, narcotraficante confeso, era asesor del presidente Luis Abinader en materia de zona franca, por donde sacaban la droga. Jorge Pura se fue. Aquí se dio la primicia de que Jorge Pura estaba siendo solicitado en extradición en septiembre-octubre. Jorge Pura se fue por el salón de embajadores sin ningún tipo de problema en febrero 3. Por ejemplo, ¿cuáles de los narcotraficantes vinculados al partido de gobierno se le ha hecho un proceso de conformidad como establecen los tratados internacionales de extradición? A ninguno. Por eso es que hay que cerrar la DEA, porque se hacían negocios para sacarlo sin procesos y sin decreto. Por eso cerraron la DEA en este país. Claro. Por eso clasifican ahora las informaciones de la investigación que lleva a los Estados Unidos contra Melitón Cordero, que era uno de los encargados aquí de la DEA. Entonces, todo eso se maleó. Sin embargo, ahora no pasa eso. No le han quitado un alfiler a los narcotraficantes, pero decía, y reitero, no quiero que se me vaya la idea, lo que yo no estoy con el sensacionalismo. Por ejemplo, yo vi con mucho dolor a un artista, a Yailin, la llevaron con un bombo, con una pechera, con un aparataje, porque encontraron un arma en su vehículo. Aquí se encuentra armas todos los días en los vehículos de los delincuentes y no se sabe. Sin embargo, fíjense la paradoja de la vida. Hoy nosotros experimentamos el más alto nivel de violencia contra la mujer, de los feminicidios. Y al que quema a una señora, una dama, al que la quema, lo llevan como llevan a los narcotraficantes del PRM a Estados Unidos, hasta sin esposa, sin bombo y sin aparataje. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el sensacionalismo, que porque una persona se afigura, se atropelle su dignidad. Pero ¿de a quién tú le atribuyes eso, Iván? Eso es un tema del Ministerio Público. Indudablemente. Porque, por ejemplo, ayer recibimos aquí a Cristian Martínez, quien es el abogado
de Adán Cáceres. Estuvo hablando precisamente de eso, de que el Ministerio Público estaba presentando acusaciones diferentes a lo que ellos sabían que era. Ejemplo, él decía que el Ministerio Público sabía el sueldo real de Adán Cáceres, sin embargo, que lo estaba acusando de que su sueldo era mayor al que realmente él recibía, entre otras cosas. Entonces, eso sumado a lo que planteas del Ministerio Público, del aparataje, de la burla, del pan y circo, entonces quiere decir que el Ministerio Público lo perdimos, eso se perdió. Pero indudablemente, pero usted no lo está viendo. ¿Qué ha pasado con 2.0? Y yo le pregunto a usted, ¿Senasa llega hasta ahí? ¿Y dónde está? Hay más. Pero cuando usted va al médico, que usted presenta su carnet, usted dura como 3 días auditándole, tiene que venir un auditor médico a saber qué le pusieron. ¿Dónde están el componente del Senasa que se le ha llamado 2.0? No va a pasar nada. Como no pasó nada con los 72 casos que apoderó doña Milagros Ortiz Bosch. Porque ya a Jenny le queda hasta febrero, no hay tiempo para hacer más de 72 casos que está apoderada. Hay una denuncia, una preocupación, y es que, por ejemplo, el proceso de extradición de una persona solicitado por Estados Unidos, por ejemplo, cualquier país, pero este es el caso que nos ocupa, que es Estados Unidos, se solicita la extradición de un ciudadano. Tiene que ir a un proceso en la Procuraduría y luego ser sometido a la Suprema Corte de Justicia, que es quien autoriza la extradición al final. Ese es el procedimiento. Los últimos traficantes que han sido detectados se van en un avión a dejarse agarrar en Miami para que lo... No, ni siquiera eso. Lo escortan. ¿Lo escortan? Sí. Bueno, mira, yo no llego hasta ahí, pero... Pero yo te estoy diciendo con conocimiento de causa. Lo que establece la normativa es que una vez un juez autoriza en los Estados Unidos el apresamiento o que la validación del proceso, eso va al Departamento de Estado. El Departamento de Estado lo manda a Cancillería. Cancillería lo envía a la Procuraduría General de la República para que esa persona sea buscada y con una orden de arresto a esa persona se le pregunta, ¿usted quiere irse voluntariamente? Sí. Entonces inmediatamente, presidente, hay un ciudadano que está solicitado una extradición que voluntariamente se quiere ir. El presidente emite un decreto. Pero esa persona está detenida. El otro proceso es, ¿usted se quiere ir voluntariamente? No. Yo quiero conocer las razones y que un juez diga si yo debo irme. Entonces eso va y se apodera a la Suprema Corte de Justicia. Pero una persona haciendo tiempo ya apresado la DNCD. Y yo le pregunto a usted, ¿pasó así con Yeyea? ¿Pasó así con el diputado? Hay un tema de los bienes incautados. El que es detenido aquí se procesa, inclusive la Suprema tiene que certificar que no tiene ningún interés en procesar a ese ciudadano por ninguna causa en República Dominicana. Entonces, usted ha aprendido, maestro. Al lado tuyo. Parece que estamos cambiando. Sí, al lado tuyo. Perdón, estamos cambiando, se ha llevado 29 mil millones de pesos en 5 años. Wow. En publicidad engañosa. Solamente esto sí es cambio y estamos cambiando. Wow. Dios mío. Bueno, al final lo que te digo es que hay un rejuego con los bienes porque esos ciudadanos se van, aceptan su extradición, se van voluntariamente, se entregan, colaboran con las autoridades allá y entonces por esa colaboración vienen a disfrutar su fortuna. Le dan una reducción de la pena a 5 años, a los 2 años y medio. Que tengan cuidado, están tirando 20 ahora. Los últimos 5 tienen ya 20. Pero, esto es Donald Trump 2.0. Al final, los bienes no se le pueden incautar aquí porque sencillamente, y a Estados Unidos no le interesa todo eso tereque. No, cuidado. En el marco de la discusión de la ley de extinción de dominio, cuando el populismo estaba de moda, nosotros, una de las cosas que dejamos clara, que todo el dinero que se produzca de hechos ilícitos debían ser decomisados. Sí. Entonces, no basta, y se aclaró en la discusión en el marco de la comisión, en la comisión que hicimos el proyecto. Entonces, si independientemente de que los Estados Unidos de Norteamérica como Estado haya decidido decomisar solo una parte, pero las autoridades dominicanas y ese proyecto fue impulsado como una receta norteamericana. Entonces, tiene que ser decomisado el dinero que una persona no pueda demostrar
que es de manera lícita. Ya. Entonces, obviamente, eso es si no es PRMista en este gobierno. Iván, sobre esto del narcotráfico y el famoso, mucha gente que les llama el narcopartido, y sobre la influencia que tiene el narcotráfico en países especialmente como el nuestro, por una ubicación geográfica que tenemos, que nos combina, como dice Freddy, a ser parte de esta logística de transporte de drogas por aquí. Eso es geográficamente y se ha establecido. ¿Qué tiene el PLD pensado hacer para disuadir que este país sea tomado como el hub logístico del transporte de droga para el mundo? Tú has dicho algo sumamente importante. Recientemente se filtró una información de una investigación en Colombia, donde uno de los narcotraficantes más importantes de la región del Caribe había confirmado que República Dominicana era un centro logístico, un centro de acopio, donde se almacenaban importantes cantidades, toneladas de droga, más de 20.000 kilos de cocaína para ser distribuido desde aquí a Estados Unidos y Europa. Eso nunca ocurrió en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y voy a decir algo mucho más importante. Es posible que yo no esté de acuerdo porque yo soy legalista, yo soy de respetar el debido proceso. El PLD es el único partido que luego de investigaciones sin sentencias y sin nada, le retiró la candidatura a un grupo de personas solo porque se presumían que estaban vinculados al narcotráfico. Y tú recuerdas esa comisión que Alejandrina dirigió, Sí, y que fueron retiradas candidaturas congresuales en Moca, y municipales en Espaillá, porque se presumía que estaban vinculados. Con nosotros no. Por si acaso, Iván, ¿verdad? Con nosotros no. Pero nosotros no. también es bueno y el pueblo lo aprecia eso. Cuando los ex dirigentes políticos y partidos de oposición asumen sus errores también. No, y es una recomendación atrevida de mi parte. No, si usted... A la gente le gusta ver que los partidos de oposición se pintan como lo que son. Les gusta ver a los partidos hacer su mea culpa y les gusta verlo de manera honesta. ¿En qué sentido? Cuando un dirigente o representante de partido de oposición quiere pintar que todo fue perfecto, la gente ya no se está creyendo esa película. La gente prefiere que ustedes digan, sí, lo hicimos mal en muchas cosas, porque la gente sabe que ustedes lo hicieron bien en muchas cosas. Sí, lo hicimos mal en muchas cosas. Sí es cierto que fallamos aquí. Sí es cierto que en nuestro gobierno también hubo corrupción. Claro que la hubo. Pero tal vez tenemos un mejor plan o sí sabemos dirigir o tenemos más experiencia o no gastamos tanto presupuesto o podemos afrontar mejor las emergencias, las situaciones. Pero la gente ya no le cree ese cuento a nadie de que todo fue perfecto y que tuvieron una trayectoria pristina, impoluta, porque ya eso quedó atrás. Eso era antes que se creía la gente. La perfección eso no existe. Pero yo le voy a extender una invitación a que forme parte del Partido de la Liberación Dominicana para que lo conozca. No puedo, por mi trabajo, mire, no puedo. Bueno, Yamel, ya te estás haciendo una Pero yo oferta. le estoy extendiendo. A mí me gustaría tener personas como usted. Digo, a la extensiva. Pero para- mire, yo a he la reconocido que hay personas que ocuparon posiciones en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que no fueron lo suficientemente transparentes y que no actuaron con la pulcritud que Juan Bosch le inspiró a los miembros del PLD. Y yo he hecho mi mea culpa públicamente. Yo no defiendo lo indefendible. Yo fui servidor público y yo puedo hablar. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay posibilidad de que me saquen algo de lo que yo me pueda avergonzar. Yo fui respetuoso del dinero de los contribuyentes. Yo fui respetuoso del debido proceso. Yo procesé compañeros míos siendo procurador. Entonces, no todo es perfecto. Nosotros andamos buscando mejorar. Por eso en el próximo gobierno lo haremos mejor. Iván, a extensiva esa invitación de Yamel para que Alba también. Alba. Pero a mí no me interesa ser parte de ningún partido. Pero a nosotros sí nos interesa. No. Señores, mire, con esto nosotros les pedimos a Iván Lorenzo, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, que es parte, mire, por poco te cruzamos, ¿verdad? Te traicionó. Es del Partido de la Liberación Sí Dominicana, mismo, el vicepresidente. partido de Juan Bosch.